Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Vishnupada Paramahansa Paribhaja Gacharya Ashto Tarasati Shishima Abhaya Charya Naravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopakabinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki वृंदावन धाम की मायापुर धाम की गंगामयी की जमुनामयी की तुलसी देवी की भक्ति देवी की सामपत भक्तविंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की बृहद मिरंग की निताय गौर प्रेमानंदी. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shri Guru Shri Gauranga Srila Prabhupada Ki Jai. So I see Achala Dardaka is connected. Will someone be translating into English? No, Gurudev, una disculpa. Achala Dardaka, this is going to be mostly in Spanish. So we're happy to have you, but I don't think there's going to be any translation. Maybe he need to learn Spanish. Or else listen with Chakrapani. But anyway, it'll be in Spanish today, just letting you know. Bueno, entonces hoy vamos a leer de Sri Chaitanya Charitamrita. Casi todas las clases de aquí hasta Gaur Purnima voy a estar hablando de algún aspecto de Chaitanya Mahaprabhu y diferentes cosas que especialmente acerca de su aparición. Pero hoy yo quiero comenzar todo esto por introducir lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo a los residentes de Kulinagram acerca de qué es un Vaishnava y
¿qué es la cualificación de cantar el santo nombre? Entonces, vamos a leer de Sri Chaitanya Charitamrita algunos versos. Empezando con Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 15, texto número 103. Grihastha Bishai Ami Ki Mora Sadhane Shri Mukhe Agya Kara Prabhu Nivedi Charane. Entonces, esa es una pregunta de Satyaraj Khan. Satyaraj Khan era el hijo de Gunaraj Khan, que era un gran devoto que escribió un libro que se llama Shri Krishna Vijay, hablando de las glorias de Krishna. Entonces, los residentes de Kulinagram, especialmente Satyaraj, siempre tenían el servicio de fabricar las cuerdas para el carro de Jagannath. O sea, ellos tomaban seda y elaboraron las 2 cuerdas grandes, bueno, 6 cuerdas grandes, o no sé, tal vez más, pero por lo menos 6 para los 3 carros, para que la gente podía jalar el carro. Entonces, esa es su pregunta. Cuando llegó a participar en el Rath Yatra. Satyaraj Khan dijo: mi querido señor, soy un hombre casado y un materialista, de modo que no conozco el proceso para avanzar en la vida espiritual. Por eso me entrego a tus pies de loto y te pido que me des órdenes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Ganam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mayam Dharati Padantikam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatare Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivash Hari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Primero vamos a leer varios versos, pero este verso debemos analizarlo, el verso un poco. Grihastha Bishai. Entonces, Ami, yo soy un grihasta apegado al materialismo, como dice aquí Srila Prabhupada. Soy hombre casado y un materialista. Claro que era muy lejos de ser un materialista, pero un devoto puro siempre piensa en términos de las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena. No piensa en términos relativos, que son es la forma de pensar para personas que están envueltas en la envidia, comparándose. Yo soy inferior a este, por eso tengo que conquistarlo, y yo soy mejor que este, por eso tengo que subyugarlo. Esa es la mentalidad materialista. Entonces, él dice, Ki mora sadhane. Eso es importante. Mora sadhane. ¿Qué debe ser mi sadhana? ¿Qué debe ser, en otras palabras, aunque Srila Prabhupada lo traduce, el proceso para que yo avance en la vida espiritual? Entonces, mientras que nosotros necesitamos un proceso, eso quiere decir, necesitamos
algo para animarnos, que el ánimo no sale espontáneamente. ¿Cuándo es que el ánimo sale espontáneamente? Cuando uno está, ah, no puede dormir más, tiene que levantarse a la 1:30, 2 de la mañana o más temprano, porque no puede evitar el canto del santo nombre. We also have Gopta participating, but also this is in Spanish. I don't think there's any translation unless you're with Chakrapani or someone else that speaks Spanish. Um, entonces, ¿cómo? Uh, el proceso. El proceso es necesario. Como dice Krishna en Bhagavad Gita, esos son los principios regulativos de la libertad. O sea, lo que la disciplina que Krishna está proporcionando en Bhagavad Gita son principios de libertad. En otras palabras, es un proceso. Mientras que no hemos logrado la liberación, necesitamos un proceso. Entonces el siguiente verso dice, Prabhu Kahena Krishna Seva, Vaishnava Sevana, Nirantara Kara Krishna Nama Sankirtana. Traducción. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó, continúa cantando sin cesar el santo nombre del Señor. Siempre que te sea posible, sírvele a Él y a sus devotos, los Vaishnavas. Entonces aquí está la respuesta de Chaitanya Mahaprabhu, que cómo uno puede evitar el materialismo. Ese es algo muy, muy importante. Krishna Seva, primera cualificación, ocuparse en el servicio de Krishna. Aunque Srila Prabhupada pone la última parte como primero. Continúa cantando sin cesar el santo nombre del Señor. Nirantara Kora, coro Krishna Nam Sankirtan. Que uno debe cantar sin parar, ¿no? Sin parar. Siempre que te sea posible, sirve a Krishna y sus devotos, los Vaishnavas. Para poder servir a Krishna y los Vaishnavas, tenemos que cantar el santo nombre. Y para poder cantar el santo nombre, tenemos que servir a los Vaishnavas con entusiasmo. Entonces ahora viene la pregunta. Satyaraj Bale, Vaishnava Chinibhakti Mane. Que Vaishnava kahe tanra samanya lakshane. Al escuchar eso, Satyaraj dijo, ¿cómo puedo reconocer a un Vaishnava? Por favor, hazme saber qué es un Vaishnava, cuáles son sus características. Entonces, ahora viene un significado muy largo y ese es el principal que yo voy a leer hoy. Es el Madhya Lila 15:106. Prabhu kahe Yangra Murke Shune Ekbar Krishna Nama Se Puja Shrishta Sabhaka. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó, todo el que cante el santo nombre de Krishna una sola vez es digno de adoración y es el ser humano más elevado. No todos podemos levantar la mano. Sí, así soy yo. Yo he cantado no solamente una vez, miles de veces. Pero hay un pequeño detalle que se va a revelar en el significado y el próximo significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que quien cante el santo nombre de Krishna una sola vez alcanza la perfección y merece ser llamado Vaishnava. Quien entiende esto con fe puede iniciar una vida consciente de Krishna, pero las personas corrientes no pueden cantar el santo nombre del Señor con esa fe. Pequeño detalle, ¿no? Así lo confirma Rupa Goswami
en Upadeshamrita. Krishneti yasya giritam manasadrieta. Debemos considerar el santo nombre de Krishna idéntico a la suprema personalidad de Dios, la realidad trascendental misma. Como dice en Padma Purana, Naman Chitamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha, un verso famoso, el santo nombre del Señor, de Krishna, es idéntico a Krishna y es como una gema Chintamani, una piedra de toque. El santo nombre es la personificación de Krishna en forma de sonido y es perfectamente trascendental y eternamente liberado de la contaminación material. Así pues, hay que entender que el nombre Krishna y Krishna en persona son idénticos. Con esa fe debemos cantar continuamente el santo nombre. Entonces, obviamente están hablando de, Srila Prabhupada está hablando y Chaitanya Mahaprabhu está hablando de cantar una vez sin ofensas. Se menciona, creo que en el próximo o siguiente significado después del próximo. Mientras nos encontramos en el plano neófito, no podemos entender los elementos devocionales del devoto puro y libre de mezclas. Sin embargo, el novicio que se ocupa en el servicio devocional, especialmente en la adoración de la deidad y sigue la orden del maestro espiritual genuino, es un devoto puro. Aquí hay una declaración de Srila Prabhupada muy importante. A veces nosotros tenemos un concepto muy elevado del devoto puro, que es Mahabhagavat. Aquí no estamos hablando de un Mahabhagavat. No, devoto puro no es equivalente a Mahabhagavat. En una parte del Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada dice que los seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, en este caso, eran neófitos. Esos quienes eran Kashishwara, era Gopinath Acharya, o sea, asociados íntimos de Chaitanya Mahaprabhu. Pero se consideraba en este caso neófitos por su forma de ver lo que estaba pasando. O sea, eran devotos puros en el sentido de totalmente dedicados a Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero no eran devotos puros, no eran Mahabhagavatas en el sentido de su forma de expresar la conciencia de Krishna. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser devotos puros? 5 cosas, como Chaitanya Mahaprabhu dijo, son los últimos 5 aspectos de los 64 diferentes requisitos para llevar a cabo el servicio devocional. Y los últimos 5 son Vaishnava Seva, disculpe, no Vaishnava Seva, sino Sadhu Sangha, asociarse con devotos y Vaishnavas, Namakirtan, cantar el santo nombre, Bhagavata Sevana, siempre ser atento a escuchar y comprender Srimad Bhagavatam, Mathura Vasa, vivir en Mathura, y Shrimurtina Shraddhaya Sevana, y servir a las deidades y Tulsi Devi. Entonces, yo digo Tulsi Devi porque en un lugar Prabhupada dice de los mismos 5 servir a Tulsi Devi, aunque realmente quiere decir servir a la deidad. Entonces, eso es lo que necesita uno, adorar la deidad, asociarse con Vaishnavas, ¿no? Y seguir la orden del maestro espiritual genuino.
Entonces, eso quiere decir que mientras que estamos siguiendo la orden con nuestra mente, nuestras palabras y nuestras acciones, entonces somos devotos puros. En el momento que yo dejo de servir y hago lo que yo quiero, bueno, no estoy en la categoría de devoto puro. Entonces, podemos ser elevados a la plataforma de devoto puro siendo neófitos. Si estamos estrictamente siguiendo todo y especialmente estamos actuando bajo las instrucciones del maestro espiritual. En otras palabras, ese es el propósito principal del maestro espiritual, de ocuparnos en servicio devocional puro para que nos acostumbramos a estar en esa moralidad y volvemos devotos puros por nuestra propia iniciativa, nuestras propias cualidades. Todos podemos beneficiarnos del proceso de escuchar acerca de la conciencia de Krishna de labios de ese devoto y de ese modo poco a poco llegar a purificarnos. Como dice en el primer canto del Bhagavatam, Tuliyama Labanapi Naswargam Napunar Bhavam Bhagavat Sangi Sangasya. Que cuando uno se asocia con la persona que siempre se asocia con la Suprema Personalidad de Dios, solamente una fracción de asociación, pero verdadera asociación, quiere decir con el deseo de seguir, de absorber, de asimilar lo que dice este Vaishnava y ponerlo en la práctica, ¿no? Uno puede superar el deseo de vivir una vida celestial o la propia liberación. Esa es la potencia. En otras palabras, el devoto que cree que el santo nombre del Señor es idéntico al Señor, es un devoto puro, aun si se encuentra en la etapa neófita. Aquí Srila Prabhupada está afirmando lo que acaba de decir, pero aquí no se habla de una comprensión teórica. El devoto que cree que el santo nombre del Señor es idéntico. Eso quiere decir, cuando estoy cantando el santo nombre, estoy muy consciente que estoy aquí con Krishna. Y por lo tanto, no voy a desviar mi atención. ¿No? En otras palabras, ¿no? Es un gran esfuerzo de cantar el santo nombre y realmente entender en mi corazón que es idéntico al Señor. Eso quiere decir que cuando estamos manejando no podemos estar cantando japa, ¿no? Podemos estar manejando y cantando el santo nombre, pero tenemos que concentrarnos, ¿no? Si realmente estamos mismo manejando, hay que tratar de concentrarse y entender lo que estoy haciendo es muy elevado. Estoy con Krishna. Con su compañía también otras personas pueden llegar a ser Vaishnava. Mismo el devoto siendo neófito, pero entregado al canto del santo nombre y conociendo el santo nombre como idéntico a Krishna, entonces puede ayudar a otras personas a llegar a ser Vaishnava. Se considera considera devoto materialista a quien se limita a adorar con fe la deidad de Hari, pero no muestra el debido respeto a los devotos y a las demás personas. Así lo explica en el Srimad Bhagavatam 11.2.47. Acharyam eva hare pujam yashade hate natad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakritaya shmita. Pero quien se relaciona con este devoto neófito también puede llegar a ser devoto mientras instruye a Sanatana Goswami
el Señor Chaitanya dijo, Shraddhavan Jana Hoy Bhakti Adhikar Uttama Madhyam Kanishta Shraddha Anusari Jaha Jahara Komala Shraddha Se Kanishta Jan Krame Krame Ten Ho Bhakta Hoy Be Uttama Rati Prema Taratam Ye Bhakta Taratama. La persona que ha alcanzado una fe firme es un devoto, es un verdadero candidato a avanzar en el cultivo de la conciencia de Krishna. En función de la fe, hay devotos de primera clase, de segunda clase y neófitos. El que se halla en la etapa preliminar de la fe recibe el nombre de Kanishta Adhikari, neófito. Sin embargo, ese neófito puede llegar a ser un devoto avanzado si sigue estrictamente los principios regulativos establecidos por el maestro espiritual. Por eso aquí dice, krame krame, tenho bhakta. Krame krame quiere decir paso por paso. En otras palabras, siendo sistemáticos en nuestra ejecución de servicio devocional. Por lo tanto, para entender quién es un Madhyam Adhikari o Uttam Adhikari, debemos basarnos en su fe y su apego a Krishna. En otras palabras, si su fe es bien desarrollada y ha llegado a la etapa de Nishta, fe firme, fe que no vacila. Por ejemplo, a veces, pues alguien me preguntó el otro día, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo olvidarme de Krishna, porque Krishna me está causando mucho dolor en mi corazón. Entonces, alguien que piensa así, ese no es fe firme. Ese es fe, mi fe depende de mis emociones. Pero la fe de una persona cuando es fe firme para ser considerado un Madhyam Adhikari, su fe nunca se vacila, ni en Krishna, ni en el Guru, ni en los Vaishnavas. Mismo percibiendo ciertas debilidades en los Vaishnavas, uno siempre tiene fe que esos Vaishnavas que se consagran a la conciencia de Krishna son muy adorables. Se concluye entonces que incluso el devoto neófito es superior a los karmis y los gyanis, pues tiene fe en el canto del santo nombre del Señor. Los karmis y los gyanis, por grandes que sean, no tienen fe en el Señor Vishnu, en su santo nombre o en el servicio devocional. Puede que sean avanzados en el campo de la religión, pero no se han educado en servicio devocional. Su mérito en el plano trascendental es muy escaso. Hasta un devoto neófito que se ocupe en la adoración de la deidad conforme a las regulaciones establecidas por el maestro espiritual está en una mejor posición a la de esos trabajadores fruitivos y filósofos especuladores. Grandes gyanis, como yo hablé el otro día, que Chaitanya Mahaprabhu tomó la posición de un gran gyani, ¿no? Un Nimai Pandit, y mostró que es superior un devoto que cante el santo nombre del Señor en su revelación ante Prakashananda Saraswati, ¿no? Diciendo que Murkatumi tomara nahika Vedantadikar. Mi maestro espiritual dijo, tú eres un tonto, por lo tanto no tienes la capacidad de comprender el Vedanta. Krishna Nama, Japa Sada e Mantrasar. Krishna Mantra, ese Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese mantra, Japa Sada, tú siempre debes cantarlo porque es el mejor, es
esencia de todos los demás mantras. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu continuó algunas cosas muy interesantes. Yo voy a leer la traducción nada más. Con solo cantar el santo nombre de Krishna una sola vez, nos liberamos de todas las reacciones de la vida pecaminosa. Por el simple hecho de cantar el santo nombre podemos completar los 9 procesos de servicio devocional. Y aquí dice, Srila Prabhupada empieza su significado hablando de los 9 procesos de servicio devocional. Aquí es la parte que quería leer. En cuanto a liberarse de todas las reacciones pecaminosas por cantar el santo nombre de Krishna una sola vez, el santo nombre debe cantarse sin ofensas. Pequeño detalle. Entonces, cantar un solo nombre es suficiente para rescatarnos de las reacciones de todas nuestras actividades pecaminosas. Eso se ilustra en el caso de Ajamil. Ajamil no fue con Krishna por cantar el nombre de Narayan, pero fue liberado de todos los efectos y consecuencias de actividades pecaminosas. Fue transferido a Hardware, donde a través de un proceso constante de servicio devocional se cualificó para estar liberado de este mundo. La persona que canta el santo nombre del Señor sin ofensas es muy importante y digna de adoración. En verdad, podemos alcanzar inmediatamente los 9 procesos devocionales que comienzan con Shravana y Kirtana, con solo cantar el santo nombre del Señor sin ofensas. Y después Srila Prabhupada explica que todo, según Jiva Goswami, todo lo que estamos haciendo en la vida devocional se debe anticipar con el canto del santo nombre y terminar mismo con el canto del santo nombre. Ahora, muy interesante este verso, el siguiente verso, el 108. Diksha Puruscharya Virya Pekshana Kare Jivasparshe A Chandala Sabare Udare. Traducción. No hace falta someterse al proceso de iniciación ni a las actividades que exigen antes de la iniciación. Simplemente hay que pronunciar el santo nombre con los labios. De ese modo, hasta los hombres de más baja clase, los chandalas, pueden liberarse. Entonces, con este verso, yo puedo imaginar una gran cantidad de personas neófitas y sin experiencia en la conciencia de Krishna van a pensar, ¿para qué iniciarme? Tendría que seguir a un guru y tendría que hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Mejor que me quedo así, porque aquí dice Chaitanya Mahaprabhu, no requiere ni iniciación ni puruscharya o las actividades anteriores a la iniciación. Pero, ¿de quién estamos hablando aquí? De alguien que nace como devoto puro, que alguien nace en una familia Vaishnava que está practicando Raganuga Bhakti porque es una persona tan cualificada que nació en esta familia y aprendió el proceso de Sadhana Bhakti por Raganuga, no por Vaidhi Bhakti. ¿Quién estamos hablando? Un Bhaktivinoda Thakur, un Prabhupada. No. Esas personas no necesitan la iniciación. Pero todos los demás, y por eso hay una serie, yo no voy a leer todo el significado, que es simplemente una cita tras otra de la importancia de la necesidad de iniciarse con el maestro espiritual para llevar a cabo una vida espiritual exitosa. En otras palabras, con ese significado tan largo, Srila Prabhupada establece que aunque esencialmente no es necesaria, prácticamente sí es
inevitable, porque necesitamos la misericordia del Vaishnava para poder avanzar espiritualmente. Y después Chaitanya Mahaprabhu dice, en el siguiente verso, con el canto del santo nombre del Señor se disuelve el enredo en las actividades materiales. Como consecuencia, la persona que se siente muy atraída por Krishna, de ese modo se despierta su amor latente por Krishna. Entonces a veces nosotros preguntamos, ¿cuándo yo voy a llegar a la plataforma de servicio devocional puro? Aquí dice, ¿no? Cuando se disuelve el enredo de las actividades materiales y cómo se va a disolver cuando yo canto sin ofensas. Entonces, muy, muy importante aprender cómo cantar sin ofensas. Y voy a leer un texto más. Ese es un verso hecho por, no sé, no estoy seguro que Chaitanya que Rupa Goswami lo compiló, pero está en su, déjeme ver si, si está en otro lado. O sea, si es un verso de otra escritura. Segundo. Solo voy a ver rápidamente. Ok. Estoy mirando. Está hecho por Sri Lakshmidara. ¿No? Sri Lakshmidara. No sé exactamente en qué escritura Lakshmidara habló esto. Estoy buscando, pero a lo mejor aquí. No. A ver si puedo. Bueno, es un verso de Lakshmidara. ¿No? Ok. No dice. Bueno, por lo menos es un verso recopilado por Rupa Goswami. El santo nombre del Señor Krishna es un aspecto atractivo que atrae a muchas personas santas y generosas. Es el destructor de todas las reacciones pecaminosas y es tan poderoso que excepto para el mudo que no puede cantarlo, es fácilmente asequible para todos, incluso para el hombre de más baja clase, el chandala. El santo nombre de Krishna es quien controla la opulencia de la liberación y es idéntico a Krishna. Por el simple hecho de tocar el santo nombre con la lengua se obtienen efectos inmediatos. Cantar el santo nombre no depende de la iniciación de las actividades piadosas ni de los principios regulativos purashcharya que suelen observarse antes de la iniciación. El santo nombre no tiene que esperar ninguna de esas actividades, es autosuficiente. Entonces aquí está diciendo que el santo nombre no es dependiente de otra cosa, pero para cantar puramente, prácticamente tenemos que ser iniciados. Por último, Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó, quien canta el Mahamantra Hare Krishna es un Vaishnava, por consiguiente, debes ofrecerle pleno respeto.
Ahora estamos hablando de un neófito. Un neófito, pero un neófito que es un devoto puro. Nosotros por lo general somos neófitos que no somos devotos puros. Y ese sí crea una circunstancia más difícil. Entonces, el año siguiente, el siguiente Rath Yatra, Chaitanya Mahaprabhu, los mismos residentes de Kolina Gram se acercaron a Chaitanya Mahaprabhu. Ese es el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1669. Como Kulina Grame Purvavat Koela Nivedana Prabhu Agya Koro Amara Kartabhya Sadhana. Como el año anterior, uno de los habitantes de Colina Gram hizo una petición al Señor diciendo: mi Señor, por favor, dime cuál es mi deber y cómo debo ponerlo en la práctica. ¿Cuál es mi deber? Entonces Chaitanya Mahaprabhu dice lo mismo. Prabhu kahe Vaishnava Seva Nama Sankirtan Dvikara Shigra Pabe Shri Krishna Charan. El Señor contestó: debes ocuparte en el servicio de los sirvientes de Krishna y cantar constantemente el santo nombre de Krishna. Si haces esas dos cosas, pronto alcanzarás el refugio de los pies del loto de Krishna. El habitante de Kulinagram dijo: por favor, hazme saber quién es el verdadero Vaishnava y cuáles son sus características. Comprendiendo su mentalidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu sonrió y le dio la siguiente respuesta: la persona que canta constantemente el santo nombre del Señor debe ser considerada un Vaishnava de primera clase y su deber es servir a sus pies de loto. Entonces, ese devoto avanzado recibe el nombre, ese es el significado de Srila Prabhupada, Madhyam Bhagavat, es un Madhyam Adhikari, ¿no? Aunque es de primera clase, ¿no? Y Srila Prabhupada lo describa exactamente como describió el anterior con Manasadrieta, que uno debe meditar en ellos. Ahora dice la siguiente línea del verso de Upadeshamrita de Rupa Goswami, ¿no? Pranati Bhischa Bhajatamisham, que los devotos Madhyam Adhikari deben ofrecerse reverencias entre sí. Machchita Matkata Prana Bodhiyantas Parasparam Katyantas Chimam Nityam Tushanti Cha Ramanti Cha. Como Krishna dice en Bhagavad Gita, que Madhyam Adhikaris, ¿cuáles son sus características? Machchita, ¿no? Ellos me tienen en su corazón, Madgata Prana, ¿no? Y yo soy la meta de su propia vida. Bodhiyantas Parasparam, ¿no? Y siempre se ocupan su inteligencia en indagar acerca de mí, Katyantas Chamam Nityam, y siempre están hablando de mí, glorificando a mí. De esa forma, su placer espiritual aumenta más y más. Así dice Krishna. Entonces, Srila Prabhupada dice que la palabra nirantar, que significa sin cesar, continuamente, constantemente, es muy importante en este verso. La palabra antara significa intervalo. Si una persona desea hacer servicio devocional, pero tiene también otros deseos, o en otras palabras, si unas veces se ocupa en el servicio devocional y otras busca complacer los sentidos, así suena tal vez familiar a algunos, esa persona verá interrumpido su servicio. El devoto puro, por lo tanto, no debe tener ningún deseo que no sea servir a Krishna. Entonces aquí Srila Prabhupada está definiendo Kirtaniyasa Dahari, que quiere decir una persona constantemente debe cantar el santo nombre.
¿no? O una extensión del santo nombre, una extensión del santo nombre que quiere decir, por ejemplo, servir a la deidad, cocinar para la deidad, hacer cualquier servicio, pero absorto, tan absorto en el servicio como uno debe estar absorto en el santo nombre. Entonces ahora, ese es un significado muy largo que no podemos leer, porque vamos al siguiente verso, ¿no? Al año siguiente, los habitantes de Kulinagram, esa es la tercera vez, volvieron a hacer al Señor la misma pregunta. Al escuchar la pregunta, Sri Chaitanya Mahaprabhu volvió a hablarles de los distintos tipos de Vaishnavas. Ahora vamos a ver quién es el Mahabhagavata. Jana darshane mukhi aisha Krishna nam tanghare janiha tumi Vaishnava Pradhan. Vaishnava Pradhan quiere decir más excelso, que dice Srila Prabhupada, el Vaishnava de primera clase. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, el Vaishnava de primera clase es aquel cuya sola presencia hace que los demás canten el santo nombre del Señor. Así podemos ver una categoría muy exclusiva, como Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, solo verlo, los que cantan el Gayatri Mantra en el tercer mantra pueden entender eso por cuando ellos canten la segunda parte de este mantra, ¿no? Que Krishnanandaya Dimehi, ¿no? Están meditando en la presencia, la sola presencia de Srila Prabhupada, con su presencia, que todo el mundo vio que era Krishnanandaya, totalmente de quién la bienaventuranza, la conciencia de Krishna, esa terminación, ¿no? De esa palabra, quiere decir desde quién o de quién, ¿no? Krishnanandaya, emana Krishna Ananda, emana bienaventuranza espiritual. Esas personas cuya presencia demuestra un nivel de pureza, de que están absortos en la bienaventuranza de la conciencia de Krishna, ¿no? Hace que la gente cante Hare Krishna. Podemos ver eso especialmente en el comienzo de nuestro movimiento. Srila Prabhupada, la mayor parte de los devotos, especialmente cuando uno lea algunas biografías como lo de Shyamasundar Prabhu, persiguiendo el rinoceronte, o Mukunda Goswami, que el milagro en la segunda avenida, entonces, o el otro que también es muy bueno, por Guru Das. Esos tres, ya podemos ver, los tres dicen la misma cosa, que los primeros devotos prácticamente no entendieron nada de lo que decía Prabhupada, pero simplemente por ver cuán absorto era Srila Prabhupada, ellos cantaban y bailaban en un éxtasis mezclado con la moralidad de pasión e ignorancia, pero era real, inspirado por la intervención de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces aquí también se explica que ese es el Mahabhagavata. Ese Vaishnava debe ser considerado un Mahabhagavata, devoto de primera clase. Entonces también es otro, yo recomiendo a todos los devotos que lean esa parte de Chaitanya Charitamrita, empezando con más o menos Madhya Lila 15, 100 hasta como 125, y después aquí Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 16, del 65 hasta 75.
y uno aprende mucho. Esos significados son maravillosos, ¿no? Ah, entonces, el siguiente verso, que es el último en esa serie, ¿no? De ese modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó a las diferencias entre los distintos tipos de Vaishnava. El Vaishnava, neófito, o el que sigue estrictamente el maestro espiritual y sirve ah, y adora la deidad, ese es un Vaishnava, que por lo menos ha cantado el santo nombre de una vez puro, pero es un neófito. Todavía no sabe apreciar a todos los devotos y no sabe apreciar todas las entidades vivientes. El Vaishnavatara quiere decir el que está más elevado, ¿no? Ese Vaishnava canta el santo nombre puro, no una vez, sino todo el tiempo. En otras palabras, absorto, fijo, su fe es fija, no desvíe, ¿no? Está experimentando rati, mucha atracción para Krishna y la conciencia de Krishna, y asakta. Y también está muy atraído a las cualidades y los pasatiempos de Krishna, ¿no? Y bhava. Y está inspirado automáticamente de servir a Krishna. Y después Uttamadhikari, ¿no? Empieza con Prema Bhakti. Con Prema Bhakti. Prema Bhakti quiere decir que está absorto espontáneamente en servicio devocional. Ve a todo el mundo como su amo. Entonces, esa posición no es fácil. ¿Cómo se llama? Srila Prabhupada dice aquí, el Vaishnavatama, el máximo entre los Vaishnavas. Entonces, eso es lo que yo quería leer hoy. Ahora voy a parar aquí a ver si hay algunas preguntas, ¿no? Al respecto. Ok. Alguien escribió aquí, pero ya muy tarde para decir eso. ¿Alguna pregunta? Aquí Nikunja Nivasini dice que la mano está levantada, aunque no. No, ahí está, sí. Muy bien. Entonces, ¿puedes hacer tu pregunta? Ya se le Gurudeva, acepte por favor mis humildes reverencias, todas las glorias. Ay, con las glorias de Srila Prabhupada. En una vez escuché que el cuerpo material no es capaz de soportar el prema, o sea, que el cuerpo material no puede soportar el prema, entonces que la mayoría de los devotos puros manifiestan una etapa en Madhyamadhikari porque cuando son devotos Bhagavat, automáticamente se van al mundo espiritual, pero no sé hasta qué punto esto sea cierto, eso lo escuché hace poco. Sí, el cuerpo no puede manifestar todos los síntomas. Es difícil para el cuerpo procesar todos los síntomas de servicio devocional puro en su máxima manifestación. Por eso, como Chaitanya se describe más adelante en Antilila, el cuerpo de Mahaprabhu se extendía, sus brazos se volvieron como el doble de largo, se desconectaba las articulaciones, se desconectaron y después se retiraron dentro del cuerpo como una tortuga. Ese es muy difícil, porque esos son síntomas de Mahabhava. Entonces, síntomas de Mahabhava prácticamente son difíciles de ser manifestados con un cuerpo material ordinario. Pero síntomas de éxtasis, de Prema Bhakti, sí, aunque también trastorna el cuerpo. Por eso vemos en casos como Jagannath Das, Gorkishore Das Babaji,
A veces no comían por días. O sea, tanta éxtasis. El éxtasis interfiere con las funciones normales del cuerpo. Por eso los 6 Goswamis, especialmente Rupa y Sanatan, eran muy delgados y sufrían algunas enfermedades por descuido. Pero no era un descuido consciente, un descuido inconsciente, tan absortos en servicio devocional que el cuerpo material no les importaba mucho, ¿no? Pero cuando volvían a su conciencia normal, comían algo para sobrevivir. A eso es lo que se refiere. Muchas gracias, Gurudev. Aquí hay una pregunta. ¿Se puede saber sobre la influencia del santo nombre a un mlecha, aquel que no escucha sonido trascendental? Muchas gracias. El efecto puede ser muy grande, pero depende mucho de la potencia de la persona que está cantando. Por ejemplo, cuando Chaitanya Mahaprabhu iba para Jagannath Puri primera vez después de tomar sannyas, él llegó a una comunidad de un pueblo donde todo el mundo era lavandero de ropa, ¿no? Se lavaban ropas. Entonces él habló con uno y dijo, Haribol, Haribol, canta el santo nombre. Y el hombre no pensaba que era un sabio que quería sacarle algún donativo, algún beneficio. Entonces no prestó mucha atención y Chaitanya Mahaprabhu habló de nuevo y cantó el santo nombre. Cuando él escuchó el santo nombre, se cayó en éxtasis y empezó a dar vueltas en el suelo y la esposa pensó que había sido posesionado por un fantasma y pidió a todos los demás de asegurarlo. Pero cuando tocaron a él, ellos también se empezaron a cantar el santo nombre y cayeron en éxtasis. Entonces, el punto es que la influencia del santo nombre depende mucho de la persona que está cantando. Por eso acabamos de decir que Tuliyama Lavanapi, como dicen, creo que es 1:18, no recuerdo, 13 o algo así, 13, 14, por ahí. Dice que simplemente tener un momento de asociación con una persona así, como Haridas Thakur. Haridas Thakur cantaba y las entidades vivientes, como dice en Chaitanya Charitamrita, cuando él cantaba en voz alta, los árboles aparentemente estaban rebotando el sonido en forma de eco, pero no era un eco, porque por escuchar el santo nombre de Haridas Thakur, entraron en éxtasis y empezaron a cantar el santo nombre. Los árboles. Entonces, depende principalmente de la potencia de la persona. Por ejemplo, Srila Prabhupada cantaba muy, y devotos tenían ya fe en el santo nombre, ya fe en el proceso. Depende entonces de cuán deseoso es una persona de avanzar y de aprovechar en el santo nombre y también la potencia del santo nombre y también el grado de condicionamiento. Hay personas con hábitos malhechos, pero tal vez que tienen un trasfondo de servicio devocional. Y hay personas que son malhechos muy destacados y ellos sí escuchan el santo nombre, tienen alguna atracción, pero les cuesta la práctica de la conciencia de Krishna por su orientación karmática como mlechas, yavanas, chandalas, etc. Después, ¿qué hacer si
si persona está muy apegada, si una persona, me imagino, está muy apegada a las emociones durante el canto del santo nombre. Bueno, depende de que si son emociones reales, nacidas del canto del santo nombre, o son emociones que provienen del sentimentalismo, que estoy cantando, el santo nombre es muy bonito, me gusta mucho. Ese puede ocasionar que una persona se siente muy animado, pero podemos ver si son verdaderas emociones espirituales o materiales, en cuán rápido que se me quita ese efecto, ese trastorno de mis emociones. Si mis emociones cambian de nuevo a emociones materiales, quiere decir que sí tiene algo que ver con el santo nombre, pero tiene mucho que ver con mi estado emocional interno. Ahora tenemos una pregunta. Rasalila, ¿está todavía? Sí, Hare Krishna Gurudeva. Hare Krishna. Reverencias Vaisnavas, reverencias Gurudeva. Mencionaba que, ¿me escuchas, sí? Sí, sí. Mencionaba que el devoto neófito adora a la deidad y sigue las instrucciones del maestro. Oyendo las charlas suyas, claro que obtenemos tantas instrucciones, ¿no? Como estas de hoy sobre no cantar Shapakan manejando, por ejemplo, sino dedicarles un momento. Pero a veces hay una multitud de instrucciones generales y encuentro alguna dificultad para encontrar una instrucción particular para el caso específico de uno, porque recibí de usted algunas instrucciones hace mucho cuando daba clases a mis estudiantes, que usted me instruía dedicarles a ellos o a mis hijos que todavía vivían conmigo. En estas nuevas situaciones, ¿cómo hacer para de todas estas instrucciones entender cuál es la que es directamente para uno o el caso particular de uno? Sí, uno tiene que preguntar, ¿no? O sea, cuando cambia la circunstancia bajo la cual uno recibe una instrucción particular, uno puede decir, ahora mis hijos ya se fueron, ahora estoy jubilado o jubilada, ¿no? Entonces, ahora tengo tanto tiempo libre que hay alguna indicación específica para mí, porque nosotros tenemos la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu que acabamos de leer, cantar constantemente el santo nombre, ¿no? Entonces esa instrucción es aplicable a cualquier momento y mucho más cuando estamos jubilados y cuando los hijos están ya crecidos, grandes. Entonces es más, ¿no? Más todavía una, una oportunidad de tomar muy en serio esa instrucción. Por ejemplo, Srila Prabhupada enfatizaba que Sri Saraswati Thakur decía que hay que cantar 64 rondas, ¿no? Entonces, si uno tiene el gusto y privilegio, por ejemplo, especialmente de vivir en el Santo Dham, especialmente si uno está jubilado, pero viviendo en el Santo Dham o viviendo en mi santa casa, ¿no? O sea, casa consagrada, que debe ser como un Santo Dham. Yo debo hacer más cosas recomendadas para la purificación interna, como cantar más rondas con una mejor calidad, seguir todo el Kartik Vrata, ¿no? Y diferentes cosas así. O mejor, para seguir Srila Prabhupada, ocuparme en la prédica. Y canto 16 rondas o un poco más y veo como yo, que ahora tengo tanto tiempo libre, yo puedo entregarme más a la misión, ¿no? Que ahora no tengo obligación familiar, ¿no? Ahora mi vida debe ser para Krishna, porque esa es
el progreso natural es que una persona cuando llega a la etapa de la vida donde no tiene que trabajar, ¿no? No es para, como la gente lo hace, pescar o, ¿no? Nosotros sí pescamos, pero almas condicionadas, ¿no? Así vamos pescando y jalándolas hacia Krishna. Pero, ¿no? La gente tema jubilarse porque piensan que voy a hacer. Y el devoto está muy ansioso para jubilarse porque puedo cantar más rondas, puedo escuchar más el Shastra, puedo dedicar mi tiempo a, a hacer más para la misión de Prabhupada. Por lo general, el ejemplo de Srila Prabhupada y su instrucción era, mientras que el cuerpo está físicamente capaz, debemos predicar. Y cuando el cuerpo ya no rinde, entonces ese es el momento de Samadhi. Es el momento de entrar plenamente en el canto del santo nombre, plenamente en oír el Bhagavatam. ¿No? Entonces, aunque son instrucciones generales, son muy aplicables a nuestra situación particular. ¿No? Por lo general, una instrucción muy particular viene más en los momentos de condicionamiento que en los momentos liberados. Cuando realmente estoy más liberado, tanto de tiempo como liberado de la influencia de las modalidades, no necesito tantas instrucciones particulares, porque también mi conciencia está más despejada. Muchas gracias, Gurudev. Muy bien. Entonces hay una pregunta aquí de Parameshwari que tenía su mano levantado, pero entonces hay devotos que dicen que satisfactoriamente practicamos nuestra sadhana bhakti en la tierra, entonces continuaremos nuestro entrenamiento en Goloka Vrindavan. Pero algunos devotos dicen que primero vamos a los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu para continuar nuestro entrenamiento y de ahí entonces vamos a Goloka Vrindavan. ¿Cuál de estas dos versiones es correcta? Gracias. No. Bueno, hay otras alternativas también. Lo más común es que tengo que regresar aquí para ir más allá de Sadhana Bhakti, o sea, entrar en Raganuga Sadhana Bhakti. Pero si yo hago mi Sadhana Bhakti, Vaidhi Bhakti, muy bien, yo puedo entrar, tal vez, puedo entrar en Vaikuntha, pero no puedo entrar en Goloka Vrindavan. Entonces tengo que llegar al punto de Raganuga Bhakti. O de tener de ser Kripa Siddhi, de hacer un sacrificio para Srila Prabhupada, para el maestro espiritual tan grande que yo recibo un adelanto muy especial, ¿no? Un riesgo tan grande, tan pesado, como Srila Prabhupada decía, aquel que predica en los países musulmanes, yo tomo el polvo de sus pies del otro en mi cabeza, nacimiento tras nacimiento. Entonces, si uno al escuchar eso va a uno de esos países de una forma inteligente, no loco así de ir a Arabia Saudita y empezar a distribuir Bhagavad Gitas, porque es pena de muerte, ¿no? Para predicar otra religión. Pero esos son casos especiales, como Prabhupada dijo, es como tener una diploma de doctorado dado por la universidad simplemente por tener una cualificación extraordinaria. Entonces, pero por lo general, Srila Prabhupada decía que si uno llega al servicio devocional puro en esta vida, en la próxima vida, nunca vi que él dijo con Chaitanya Mahaprabhu, sino que uno participa en los pasatiempos de Krishna, que también pueden ser Chaitanya Mahaprabhu,
por una vida. Si uno va a ir a Goloka Vrindavan para servir a Krishna como pastorcía de vacas, gopi, parente de Krishna, uno iría a esta parte de Goloka Vrindavan. Uno estaría en los pasatiempos de Krishna en su juventud. Si uno quiere ir a Goloka Vrindavan, pero en la modalidad de Dwarka o Mathura, entonces uno participará en los pasatiempos de Krishna cuando él está en Mathura. Pero si uno está muy atraído a Sri Chaitanya Mahaprabhu y entra en sus pasatiempos, entonces uno irá, uno nacerá en los pasatiempos de Mahaprabhu para entrar en esa parte de Goloka Vrindavan. O si uno es muy cualificado o sus sentimientos están divididos, puede participar en Goloka Vrindavan y en Navadvip Goloka Vrindavan. Puede participar en los dos. Pero no se puede participar en Braja Gokula y luego en Dwarka Gokula. Ese sería Rasa Basa. Ojalá que se conteste la pregunta. Nityangi. Hare Krishna, Gurudeva, muchísimas gracias por su clase. Yo quería preguntar acerca de la palabra guru, que significa pesado, si podría, en relación al maestro espiritual, si podría ampliar acerca de este significado. ¿De pesado? Sí. Sí, pesado quiere decir, por ejemplo, Srila Prabhupada en 3 lugares que yo conozco. Voy a tratar de encontrar uno mientras que estoy explicando. Srila Prabhupada dijo que guru quiere decir chindanti. Voy a ver si lo encuentro. Está en las conversaciones. Aquí. No. Esa es una clase. ¿Y cuál es el resultado de buena asociación? Ahora, porque si hagamos o si aceptamos buena asociación de Santa Chindanti. Santa means, quiere decir una persona quien es sadhu, quienes son piedosos. Ellos pueden cortar a través de sus palabras nuestro apego con este mundo material. Pueden cortarlo. Entonces, Santa Eva Hi Chindanti Uktibi. Uktibi significa cortar. Para cortar necesitamos un instrumento afilado. Pero en este lugar, para cortar la mente de sus apegos, requiere ukti afilada. Ukti quiere decir palabras, temas afiladas o temas potentes. Exactamente cuando una persona corta algo, no hay ninguna misericordia. De forma similar, cuando un sadhu, una persona santa, habla a sus estudiantes, no muestra ninguna misericordia. Habla la verdad para que su mente pueda ser desapegada de un apego no real. Y después Srila Prabhupada en otros lugares dice casi lo mismo, que en ese sentido el guru es pesado. Y Prabhupada dijo que el guru que no castiga a sus discípulos está fallando en su deber. Y a veces es difícil porque a veces un discípulo, yo he tenido varios casos de discípulos que son mayores de edad que yo. Entonces es difícil para ellos aceptar que yo, una persona más joven, les estoy diciendo qué hay que hacer, a menos que son naturalmente más humildes. Y en algunos casos fue así, en otros casos yo vi que era muy difícil. No. Entonces, pero sí, eso es lo que significa pesado, ¿no? Guru como pesado, que corta, tiene que cortar, mismo que los sentimientos de la persona no
no están muy atraídos a la recomendación del guru, el deber del guru es cortar, ¿no? Y por eso quiere decir, también, como dijo Srila Prabhupada, el guru tiene que ser tan pesado exactamente como Krishna, a veces tan pesado como un relámpago, pero a la vez tan suave como una rosa. Tiene que ocupar los dos puestos. Y a veces es difícil para una persona no muy madura en la vida espiritual de aceptar los dos. Por ejemplo, algunas personas quieren disciplina fuerte y otras personas no quieren nada de disciplina. Quieren un guru que habla palabras muy bonitas y después desaparece, ¿no? Que habla cosas bonitas, unos pasatiempos de Radha y Krishna y ya, pero no me den ninguna instrucción, por favor, ¿no? Yo solo quiero escuchar historias bonitas, ¿no? Algunas personas buscan eso en el guru, ¿no? Claro que el guru también tiene que hablar cosas bonitas de Radha y Krishna y de Chaitanya Mahaprabhu, pero también tiene que cortar, tiene que hablar Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es para cortar, ¿no? No encontramos pasatiempos de Radha y Krishna en Bhagavad Gita, ¿no? Sino apenas se menciona el mundo espiritual. Bueno, entonces aquí voy aunque Nikunja Nivasini levantó la mano primero, como Jai Gaurangi no había hecho una pregunta, voy a pedirle a ella que haga su pregunta. Jai Gurudeva, todas las glorias a Srila Prabhupada. Jai. Mi pregunta es respecto a la Bhagavad Gita que dice que en el Shloka 40 que no hay, o sea, en cualquier esfuerzo que uno haga en el proceso de Bhakti Yoga, no hay pérdida ni disminución alguna, pero por otro lado se dice que la ofensa del elefante loco puede arrancar o marchitar por completo la planta del servicio devocional. Entonces, ¿cómo entender estas dos partes? Sí, es una buena pregunta. La respuesta es el 240 que dice Swapamapyasya Dharmasya, que mismo que sea un pequeño servicio o un servicio hecho entre ofensas, nunca pierda el beneficio, pero puede perder la oportunidad de servir. Entonces, es como una persona que tiene guardado 5,000 pesos en su colchón, pero después alguien le roba, alguien electrónicamente roba todo su dinero en el banco. Entonces, y el colchón está en otro país. Entonces no tiene nada, pero tiene algo guardado y cuando llega a ese lugar ya va a poder tener su ganancia, su dinero. Entonces, de la misma forma, si yo he hecho servicio, yo tengo un beneficio eterno. Es decir, nunca puede desaparecer. Pero ofensas contra un Vaishnava o cualquier ofensa grave contra el santo nombre, y especialmente contra un Vaishnava, puede arrancar mi práctica de servicio devocional, mi planta de la devoción. En otras palabras, la planta va a tener que nacer de nuevo para poder continuar y aprovechar del beneficio que tuve desde antes. Es como que alguien tiene que plantar la semilla de nuevo, pero todo ese beneficio yo voy a poder aprovechar, ¿no? Pues, espero que se ayuda para comprender. Entonces hay una pregunta. Déjeme ver. De Nikunja Nivasini. Sí, la Gurudeva, muchas gracias. Mire, escuché una clase de un devoto muy mayor en estos días que nos invitaba a practicar servicio devocional en la plataforma de Raganuga Bhakti
por Ah. hacer servicio devocional que naturalmente hagamos a Krishna espontáneamente. Eso quiere decir que cualquier servicio devocional que hacemos sin ninguna motivación, solamente con el deseo de complacer a Krishna, como por ejemplo el servicio que hacemos a nuestras deidades en casa. Entonces, bueno, mi pregunta es, entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Que hay diferentes etapas dentro del servicio en la etapa de Raganuga Bhakti o hay diferentes matices o simplemente cualquier devoto que espontáneamente hace un servicio al Señor Supremo desmotivado, se considera ese servicio en la plataforma de Raganuga Bhakti? ¿Cómo podemos entender esta afirmación? Desmotivado. Sí, desmotivado. Hay que entender qué quiere decir desmotivado, ¿no? En sus términos absolutos. Desmotivado quiere decir que no tengo ningún otro interés. Ningún otro interés. Pero Raganuga Bhakti, entonces de ahí es donde nace Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti empieza a aparecer cuando yo tengo Rati. Cuando llego a la etapa de Rati, hay rasgos de Raganuga. Después, cuando yo llego a Asakti, una gran atracción para los pasatiempos, características, etcétera, de Krishna, entonces Raganuga empieza a florecer. Pero cuando estoy en Bhava Bhakti, ¿no? Cuando mis emociones, mi conciencia no puede separarse de Krishna, ¿no? Cuando todo lo que hago no tiene que ser medido por el tiempo ni por ninguna instrucción, simplemente que empieza a nace automáticamente, ese es Bhava Bhakti. Ese es verdadero Raganuga porque es constante. Entonces, pero uno puede estar sirviendo a Krishna o su deidad en casa, etcétera, muy bien y sin ninguna interrupción, y por eso Chaitanya Mahaprabhu no aceptó cuando Ramananda Roy dijo Sarvadhamam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja como el comienzo del servicio puro, sino porque él dijo que yo puedo estar haciendo el servicio, pero puede que mi mente está pensando en otra cosa. También hay personas que están en la plataforma de Niskama Karma Yoga que quieren todo lo que están ofreciendo a Krishna, pero están apegados a servir a Krishna de una manera particular, ¿no? Que no es un resultado de su raza eterna, sino de sus preferencias. Entonces, aunque ellos están absortos en Krishna, todavía no es espontáneo, ¿no? Espontáneo quiere decir lo que Krishna quiere en cualquier momento, yo lo hago, sin pensar. Entonces, Raganuga, Prabhupada en el comienzo enseñaba pura Raganuga Bhakti, ¿no? Por ejemplo, Prabhupada decía y había que hacerlo. Entonces, Prabhupada esperaba que el canto del Santo Nombre iba a llevar a los devotos rápidamente a la plataforma de Raganuga, pero no sucedió. Entonces, después Prabhupada empezó a introducir más elementos de Varnashram para que nosotros pudiéramos seguir un proceso mecánico o un proceso sistemático hasta que uno llega al punto de que servir a Krishna es simplemente natural. No natural por hábito, sino natural porque mis emociones espirituales se han despertado al punto de que no puedo ni comer bien, ni dormir bien, ni hacer nada muy bien porque mi deseo es tan intenso de servir a Krishna que el impulso de querer hacerlo domina cualquier otra cosa en mi vida. Ese es verdadero Raganuga Bhakti. Entonces hay diferentes grados, como todo. No es como Madhyamadikari, uno deja de ser neófito y automáticamente es Madhyam. Hay un
una transición entre los dos, donde tengo cualidades neófitas todavía y tengo algunas cualidades Madhyam. Después tengo más Madhyam que Kanishta. Después tengo Madhyam con un vestigio de Kanishta y un vestigio de Uttama. Y después tengo más Uttama y menos Madhyam y nada de neófito. O en Kali Yuga puedo tener algo de neófito hasta que entro plenamente en Prema Bhakti. Pero no es que rígida, no es algo rígido. Entonces también Raganuga Bhakti no es rígido. Va a empezar a manifestarse gradualmente entre los momentos dominantes de Sadhana Bhakti, de Vaidhi Bhakti. Y después va a ser más Raganuga y menos Vaidhi, y después va a llegar a ser Raganuga Bhakti. Muchísimas gracias, Sila Gurudeva. Muchas gracias. Ok, hay una pregunta aquí. ¿Cómo uno avanza más en la vida espiritual? ¿Predicando o viviendo en el Santo Dham con un sadhana regulado y haciendo servicio? Srila Prabhupada siempre indicaba que prédica es más seguro, en un sentido, el avance es más rápido. Pero lo que yo he visto es que si uno no es fijo en el servicio que está haciendo de prédica y no está preparado, la prédica puede poner uno en contacto con muchas personas materialistas y uno puede ser influenciado por ellos. Entonces, por eso siempre es importante una combinación. Una buena sadhana, cantando bien las rondas, asociación de Vaishnavas, que es esencialmente vivir en el Santo Dham, ¿no? Porque yo estoy viviendo en el templo, estoy viviendo en mi ashram, ¿no? Entonces depende más del lugar geográfico, depende de la conciencia interna y externa. Eso es lo más importante. ¿Qué es mi conciencia interna y mi conciencia externa? Entonces la Nityangi tiene su mano levantada. Muchas gracias, Gurudeva. Pues mire, yo le quiero preguntar que dónde fue que se originó. Bueno, muchas veces escuchamos que ser brahmana es por sus cualidades, que no es por su nacimiento. Entonces, ¿en qué momento histórico fue que esto se respetaba así de esta manera, ¿no? Que aquellos brahmanas que no tenían las cualidades, pues dejaban de ser considerados brahmanas, aunque hubieran nacido en una familia brahmana. Y lo curioso es que incluso estando Krishna presente en sus pasatiempos aquí, en Hastinapura, por ejemplo, estaba allí Vidura, que era muy cualificado, y aún así había gente que le reprochaba que era hijo de una Sudrani. Y bueno, pues que en qué momento esto se consideró, no se aplicaba de una manera práctica. Muchas gracias. Más que todo después de Madhavendra Puri, ¿no? Y después de Chaitanya Mahaprabhu. Antes de eso, y justamente por eso que nació el budismo. Pero en los tiempos de Krishna y anteriores, siempre ha habido eso. Por ejemplo, Shukracharya, que vivió mucho antes de Krishna. Shukracharya era un brahmana cuya cualificación, él tenía cualificaciones brahmínicas, pero también dependía mucho de su nacimiento como brahmana. O sea, era mezclado, ¿no? Y muchos brahmanas eran mezclados. Solamente los brahmanas Vaishnavas realmente puedes nacer como brahmana o no nacer como brahmana y todavía tener cualidades de un brahmana. Pero, por ejemplo, Arjuna no tenía cualidades de un brahmana, pero tenía conciencia más allá de brahmana.
pero la influencia de su cuerpo y mente externo le impulsaba de pensar y actuar como Kshatriya. Entonces, no es que hay un momento histórico cuando solamente hubo brahmanas de cualificación, porque, como Srila Prabhupada explica, en tiempos anteriores, básicamente la astrología, los astrólogos eran competentes, ¿no? Y teniendo astrólogos competentes, se podía identificar las cualidades de una persona más fácilmente. Por ejemplo, todo el mundo estaba muy preocupado de Parikshit Maharaj, pero cuando los brahmanes dijeron, no, él no es solamente un Mahabhagavata, pero Mahabhagavata Mahan, es un Mahabhagavata. Entonces, ya una persona muy especial. Entonces, esos son, no es algo que en un momento dado, pero en tiempos anteriores, casi todo el mundo que nacía como brahmana merecía eso porque había Garbhodana Samskara, ¿no? El caso de Vidura fue un arreglo de Yogamaya, que él fue criticado de esa forma, ¿no? Por personas para acentuar el malo de Duryodhana y su grupo. Ellos consideraban a él un Shudra, pero todos los Vaishnavas consideraban a él como un Mahabhagavata. Entonces, mismo en cualquier momento, por ejemplo, para nosotros, Prabhupada es el Mahabhagavat más excelso, pero para una persona pegada a una causa material va a leer en los libros de Prabhupada que mujeres son menos inteligentes y una mujer va identificada con su cuerpo, va a pensar, entonces ya no puedo aceptar a esa persona, ¿no? O hay personas que piensan que Prabhupada manejaba un culto peligroso, que Prabhupada decía cosas pesadas, que Prabhupada criticaba a la gente de raza negra porque dijo unos 5, 8, 10 cosas un poco difíciles para comprender, ¿no? Pero Prabhupada era más allá del concepto corporal, y alguien que está muy en el concepto corporal no va a poder aceptarlo, aunque es un Mahabhagavata. ¿Está bien? Sí, sí, está bien, pero entonces no termino de comprender por qué razón se dice que un brahmana no es brahmana por nacimiento, sino que es por cualificación. Si luego de fondo pues no se ha llevado nunca a la práctica, ni siquiera en eras que no eran Kali Yuga, que se comprende que en Kali Yuga pues está todo muy degradado, pero en otras eras no. Y si también, aún así, también había que pasar así por esto. No, porque los brahmanes de épocas anteriores, básicamente vamos a decir que de 100 brahmanes nacidos en familia de brahmana, tal vez 2 o 3 no eran muy cualificados. En Kali Yuga, tal vez 2 o 3 son cualificados. Esa es la diferencia, ¿no? Siempre ha habido personas que nacieron en familias brahmanas anteriormente en otros yugas que no eran cualificados, ¿no? Pero eran mucho menos. En Kali Yuga hay muy pocas personas que nacen en familias brahmanas que realmente son cualificados como brahmanas. Esa es la diferencia. Entonces, ya vemos casos en Kali Yuga, ¿no? Vemos casos en nuestro movimiento, personas de naturaleza Shudra, pero que se eleven a la plataforma brahmana, aunque de vez en cuando puede salir una de las cualificaciones de un Shudra es muy cabeza dura, ¿no? Entonces, vemos eso hasta en personas que son brahmanas en Kali Yuga. Los Shudras, a veces por su falta de raciocinio,
simplemente se aferran a algo y no pueden dejarlo. Igual con su deseo de complacer los sentidos, porque su inteligencia no está muy desarrollada. Y hay personas que tienen inteligencia muy desarrollada, pero no son brahmanas, ¿no? Entonces, porque para ser brahmana en Kali Yuga prácticamente uno tiene que ser un Vaishnava. Y un verdadero Vaishnava para ser un verdadero brahmana, ¿no? Por lo menos un Madhyamadikari para poder exhibir las cualidades, verdaderas cualidades de un brahmana. ¿Está bien? Okay. Hare Krishna. Muchísimas gracias, Gurudeva. Hare Krishna. Ok, aquí hay otra pregunta. Srila Prabhupada dice que consideremos a Krishna como nuestro amigo, pero nosotros en nuestra práctica de adoración a la deidad es muy reverencial y con respeto. Entonces, ¿cómo es posible que sea compatible esto para cultivar una relación con Krishna como un amigo? Sí, es buena pregunta. Es como con cualquier persona. Nosotros podemos conocer a una persona y parece que tienen afinidades o tendencias similares a nosotros, nos inclinamos a asociar, pero todavía la relación es un poco distante porque no lo conozco bien. Después andamos juntos y hablamos y conversamos y la relación se vuelve más y más íntima. O como una pareja, ¿no? Una pareja real, no de Kali Yuga, que todo es en el plano físico, pero dos personas son atraídas, pero muy formal. ¿Cómo está, señorita? Muy bien, señor, ¿no? Pero después se conocen y después se vuelve la relación más íntima. Y mismo, por ejemplo, hay personas que son sirvientes, o sea, en el sentido material, sirviente de otra persona. Pero esta persona que es sirviente se vuelve después de algún tiempo como amigo. Y el amo, aunque todavía está pagando el sirviente, lo llama. Mira, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas del otro? ¿Qué piensas? Entonces son amigos, pero todavía uno es el jefe que paga y el otro es el sirviente que tiene su deber de participar con el otro. Y después de algún tiempo, a lo mejor se vuelven amigos íntimos. Aquí una pregunta. Brahmana mezclado se refiere a Suttaputra, ¿no? A Suttaputra. Estamos hablando en este caso de Ramaharshan o qué. O Suttaputra, no entiendo eso. Tarunaratha. Bueno, voy al siguiente pregunta. Usted dice que inclusive a un verdadero Sudra sabe escuchar y seguir instrucciones, pero que nosotros ni eso. Sí, es un problema. Un problema en Kali Yuga, por eso todo está medio raro y mezclado. Porque en Kali Yuga, en el caso de Karna, well, Karna, claro que no era brahmana, pero Karna era verdaderamente un kshatriya, pero un shudra por identificación. Pero también tiene algunas cualidades shudras por su mala o mlechas, o shudras o violentas por su asociación. Y por eso también perdió la cualificación de un verdadero kshatriya. Entonces en Kali Yuga todo está mezclado.
Todo está mezclado. Puede ver un devoto que es muy brahmínico con sus deidades, pero después cuando ve a otra persona las insulta, ¿no? Pero con su deidad. O una persona que tiene muy buenas cualidades, pero hay algo en su persona que todavía es como Shudra, como Vaishya. Entonces es muy difícil tener designaciones muy definidas en Kali Yuga, porque no tenemos, prácticamente no hay Garbhodan Samskara. El Garbhodan Samskara no era para solo tener devotos puros, era para que si yo soy Vaishya y mi esposo o esposa es Vaishya, entonces vamos a tener un hijo Vaishya, probablemente, ¿no? Con el Garbhodan Samskara, en vez de tener un Mlecha o Yavana. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas. Pratiprana tiene la mano Ahí está, levantada. Sí. Ok, está bien. Hare Krishna Gurudeva, por favor, acepte mis reverencias. Las gracias a Srila Prabhupada. Yo tengo en realidad, son dos preguntas, pero creo que van de la mano. Entonces, quisiera saber si podemos, principalmente en la etapa neófita, cantar sin ofensas, porque, bueno, simplemente mencionó que la importancia de reconocer a Krishna y su santo nombre, que son un solo, esa hace como la 10ª ofensa, y es un poco difícil en la etapa práctica, ¿no? Ya reconocerlo. Entonces, ¿podemos lograr cantar sin ofensas? Es mi pregunta. ¿Y qué le da esa pureza a Déjeme nuestro canto? contestar eso. Srila Prabhupada en su significado dijo que sí es posible, pero no es un neófito. Es un neófito porque su capacidad de predicar no se ha desarrollado de una forma madura y tal vez todavía no puede ver todas las entidades vivientes como ecuánimamente. Pero como tiene tanta fe por su práctica de la conciencia de Krishna y obedecer a Sri Guru y los Vaishnavas y Bhagavad Gita y Krishna, entonces que no desvía nada del servicio devocional y muy serio en cantar el santo nombre, entonces esa persona se vuelve un devoto puro, ¿no? Aun siendo neófito, y puede cantar el santo nombre puramente, tal vez una vez o dos veces, ¿no? Y así va a ayudarles a avanzar mucho, pero todavía van a tener cualidades de neófitos. Gracias, Gurudev. Esto mismo, como mencioné, creo que va de la mano. Esto mismo de seguir las instrucciones del Guru, tal cual son, ¿sería lo que le da la pureza a nuestro canto? La pureza del canto sí tiene mucho que ver con cómo yo sigo, cómo yo percibo el maestro espiritual, cómo percibo los Vaishnavas, cómo percibo el servicio devocional. Si yo estoy sirviendo a Krishna porque pienso que entiendo que Krishna es la persona más bella y que yo debo entregar mi vida a él, es mejor que servir a Krishna para evitar el sufrimiento. O sea, mismo que no quiero sufrir, que nadie quiere sufrir, y todos vamos a querer eliminar o disminuir el sufrimiento. Pero si uno acepta el sufrimiento como parte de la vida, sabiendo que ese me va a purificar, ¿no? Pero a algunas personas, como no les gusta sufrir, ¿no? Y nadie le gusta, pero tiene tanto temor de sufrir que todo su motivo de servir a Krishna es no sufrir. Entonces, ese puede ayudarnos a avanzar hasta cierto punto. Pero después, cuando empiezo a sufrir demasiado, ya no puedo continuar.
bien, Gurudeva. Muchas gracias. Hare Krishna. Bueno, de todos modos, yo voy a tener que parar aquí porque tengo una conversación con alguien a las 11. Entonces, 11 horas nosotros. Bueno, estamos casi todos en el mismo horario, menos algunos pocos. Bueno, entonces vamos a parar aquí. Muchísimas gracias por su atención y por su servicio devocional. Srila Prabhupada ki jai, Ay, sí. Ananta Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gautamanandi. Gracias, Guru Swami ki jai. Gracias, Hare Krishna. Gracias, Gurudeva. Jai. Haribol. Muchísimas gracias, Gurudeva. Gracias. Gracias. Gurudeva.